Eh, Compañeros, muy buenas noches. Profesora Carmen del Socorro Panta Sánchez, el curso Problemas y Desafíos en el Perú actual. En esta semana 10 vamos a presentar el, el tema. Es un video sobre la reforma agraria, ¿no? Que básicamente vamos a hacer una exposición sobre este tema. Pues bien, la reforma agraria y sus consecuencias en los ámbitos social, político y económico. La reforma agraria en el Perú se destacó como una de las más radicales en América del Sur. Las condiciones que propiciaron su ejecución surgieron en la década de 1950 y fueron diversas. Por ejemplo, se produjo un incremento significativo en la migración de la población rural hacia las ciudades, lo que generó entre las clases adineradas urbanas el temor a la formación de cinturones de pobreza alrededor de las principales ciudades. Se registraron manifestaciones masivas de campesinos que en muchas ocasiones resultaron en la confiscación de tierras agrícolas. C, existía una notable concentración de la propiedad de la tierra, una pobreza generalizada en el ámbito rural y la expansión de relaciones laborales precapitalistas, especialmente en las áreas montañosas. Y por último, la D, había una creciente necesidad de ampliar los mercados para una industria emergente, que no podía desarrollarse adecuadamente en un entorno rural con estas características. Ante esta situación, la clase política conservadora que se oponía a la idea de una reforma agraria se vio forzada a intervenir de alguna manera para transformar la estructura de la propiedad. Así, en la década de 1950 y 1960, una serie de eventos dieron inicio a la transformación del ámbito rural en el Perú. A partir de esto surge la siguiente pregunta. ¿Crees que la reforma agraria fue beneficiosa desde la perspectiva política, económica y social? En mi opinión, la reforma agraria no trajo beneficios en estos aspectos. A continuación voy a presentar tres argumentos que sustentan mi posición. En primer lugar, considero que la reforma agraria no resultó ventajosa desde el aspecto económico, ya que provocó la descapitalización del sector agrícola, lo que conllevó a la pérdida de infraestructura, maquinaria y conocimientos empresariales acumulados. La agricultura y la ganadería experimentaron un retroceso y no se resolvió el problema de la pobreza rural, que aún persiste con un 72,5% de la población rural en las condiciones de pobreza y un 40,3% en pobreza extrema. Además, existió una falta de coherencia en el modelo económico que por un lado redistribuía tierras mientras que por otro subsidiaba las importaciones de alimentos que afectaban los precios de los productos ofrecidos por los beneficiarios de la reforma agraria. Esto es una cita de Eguren 2012. En segundo lugar, argumentar que la reforma agraria fue desfavorable desde una perspectiva política es válido, ya que se destacó la creación de un movimiento político regional que buscaba atender la demanda de los campesinos, impulsado por los propios campesinos. Sin embargo, este movimiento se fragmentaba cada vez más que se intentaba avanzar, reflejando así las múltiples luchas políticas a lo largo de las décadas. Según muchos líderes, el triunfo de Yapanchik permitió que los campesinos tomaran conciencia de la realidad que enfrentaban y fue con la fundación de Yapanchik que las posturas y demandas de los campesinos se concretaron políticamente. En tercer lugar, sostengo que la reforma agraria no fue beneficiosa desde el aspecto social, ya que contribuyó a la perpetuación de altos niveles de pobreza, marcada desigualdad social y pésimas condiciones de vida en las áreas rurales, además de un subdesarrollo crónico. En este contexto se persiste un grave problema agrario, caracterizado por la permanencia de grandes propiedades latifundistas y la alta concentración de la tierra en manos de una minoría. Perdón, donde la tierra se utiliza principalmente para la explotación y el beneficio económico, mientras que en los últimos años muchas tierras cultivables
cultivables, perdón, han sido adquiridas para uso recreativo. Esto lo saqué de una cita de Treyes 2016. En conclusión, aunque la reforma agraria en el Perú fue radical en su intento de redistribución de la tierra, esto no fue suficiente para alcanzar un desarrollo rural significativo. Actualmente, la reforma agraria ha dejado de ser un tema prioritario en las agendas políticas y sociales del país. El fracaso de las empresas asociativas como el CAP y el SAIS y su fragmentación en unidades familiares resultaron en una mayoría pequeñas explotaciones. Sin embargo, el Estado no ha realizado esfuerzos significativos para abordar este asunto en el contexto de la liberación del mercado. Bueno, mi ensayo, mi exposición, lo he sacado de unas referencias de Eguren 2012, la reforma agraria y el desarrollo rural en el Perú, y de Treyes 2016, consecuencia inesperada de la reforma agraria en su participación política campesina en la provincia de Andahuaylas, argumentos históricos. Muchísimas gracias por su atención a mi argumentación. Gracias.